Okay, sorry, my students. I have other problems today. Entonces, en resumen, para hacer las preguntas, en pasado simple necesitamos de un auxiliar, que es el auxiliar did, más el sujeto, más un verbo en pasado pasado simple, y finalmente el complemento, ¿no ven? Y de esta manera podemos decir, por ejemplo, did you play the drum? Or maybe guitar. ¿Tú tocabas la batería o la guitarra de repente? Vamos a responder yes, no, yes. I play it because it's a verb regular, ¿no? Es un verbo regular. Y lo que hay que hacer es simplemente añadir ed. Es el caso cuando el verbo termina en Y antecedida de una vocal, se quita la... En otros casos, si le antecede un consonante, se quitaba la Y y se añadía I, ed. En este caso, simplemente se le añadía ed, porque lo que le antecede es una vocal. Y en el caso de cry, por ejemplo, se quitaba la Y y en vez de la Y se ponía una I latina y más ed. Ese era el resultado. Pero cuando le antecede una vocal acá, lo que pasaba es que se mantiene y solamente se añade ed. Es el tercer caso y esto es el, pero si no me equivoco, es el segundo caso. La segunda regla de los verbos regulares, ¿verdad? Entonces va a ser aquí, si te pregunta tú, did you play the drum o the guitar? Aquí vas a cambiar lo que es el sujeto, porque te está preguntando, ¿no? Y tú respondes y dices, yo toco la guitarra, vas a decir. De la misma manera aquí vas a hacer, ya no va a ser you, porque te está preguntando a ti. Entonces tú respondes, no, yo no toco la guitarra. Tal vez tocas otra cosa, no sé, la flauta. Entonces, I didn't play, only play, because we had after, didn't, ¿no? Play guitar. Entonces, se responde también de esta manera. O también podemos decir, did you buy a car? Buy a beautiful car last month? Ustedes compraron un hermoso auto el mes pasado. Entonces va a ser, did you buy a beautiful car last month?
decimos, ¿no? Did you buy a beautiful car last month? Ustedes compraron un hermoso auto el mes pasado. Bien. Y ahí responde. Yes, Yes. I Beautiful. Yes, I bought, va a ser, because en paz, ¿no? A beautiful car last month. Y si dicen no, va a ser no, I didn't. Muy bien. I didn't buy, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera se hacen lo que son los verbos irregulares o regulares en pasado, ¿no? Los cambios que sufren. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tal vez está ahí. Si no tienen nuevas preguntas, voy a aclararles un poquito sobre lo que es los usos que tiene la preposición to. ¿Dónde podemos, en dónde va el to? El to es una preposición que puede ir después de la oración y antes de la oración. Voy a aclarar un poquito a ver de qué estoy hablando. ¿Entendiendo? Vamos a hablar un poco de lo que es la preposición to. Ya. Dejamos. To. ¿Cuándo usamos? La preposición to tiene puede ir en diferentes lugares y primero puede ir antecedido de un verbo. Siempre eso forma lo que es el infinitivo. Por ejemplo, to work. ¿Ven? Trabajar. Y después del verbo. Por ejemplo, podemos decir I went. Yo fui to work. Yo fui a trabajar. Yo fui a trabajar. Podemos decir, o simplemente cuando queremos decir trabajar, estudiar, study, write, to study, to work, to write. Trabajar, estudiar, escribir. Entonces, de esa manera va el verbo to. Lo siento, la preposición to. Y diríamos, yo fui a trabajar, no sé, yesterday, last week, last month, 2 years ago, the previous day. El día anterior. O the before day. Esa es otra opción. El día anterior. Ahí es donde utilizamos entonces la preposición to. Sin embargo, también podemos utilizar al final de una oración. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, me encantaría. I would love to.
Esta es una expresión. To. I would love to. Me encantaría. Es una expresión. I would love to. Entonces, puede ir delante de un verbo, como es el caso para hacer un infinitivo. To study, to work, to write, to sing, to dance, to fly, whatever, o sea, todo. O puede ser después de un verbo, como en este caso, I went to work, yo fui a trabajar. O puede ser al final, to. I would love to. Entonces, también puede estar después de un verbo. Pero también puede ir antecedida del artículo de. Es el caso, por ejemplo, el artículo de. Puede ir antes del artículo de. Y acá podemos formar una infinidad de frases, como por ejemplo, to the party, for example. To the cinema. To the hospital. Park. I don't know, maybe the other city. University. School. Entonces, puede ir antecedida también del artículo de. To the party, to the cinema, to the hospital, to the park, to the university, and to the school. Entonces, también puede ir de esa manera. Casi cumple la misma función de lo que es el at, ¿no? At es una preposición que remarca también lugares específicos donde está alguna institución, colegio, hospital y demás. Podemos decir at school, at university, at party y demás. Entonces, otro caso que también lo pueden ir tomando en cuenta. No sé si alguien tiene hasta ahí una pregunta. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Vamos a continuar entonces. Sí, profe. Bien, vamos a continuar entonces. Y vamos a hablar un poco de lo que es también la preposición for. Cuando manejamos el for, por ejemplo, para poder decir, cuando estamos hablando o queremos hacer alguna agenda de repente, y decimos, a ver, para especificar
el mes, por ejemplo. For April. Puede ir así, delante del mes. For April puede ser. Cuando estamos queriendo hacer alguna agenda y decimos for April, podemos decir. Puede ir delante de un mes. O también puede ir, o cuando queremos, decimos, tal vez, can you, can you buy a ver qué podemos decir. A ver, can you buy a pencil for me? Entonces, también manejamos en este caso y decimos, ¿puedes tú comprarme un bolígrafo para mí? For me, for you, for us, for her, for his. Entonces, va también ahí. Es otra alternativa que nosotros podemos tener, donde nosotros podemos utilizar el for, por ejemplo. O cuando decimos can you, puedes tú prestarme, cuando decimos, por ejemplo, can you let me, puedes tú prestarme your book, please, your book, please, vamos a poner please, for 2 days. ¿Qué estamos diciendo? Can you let me your book, please, for 2 days? ¿Puedes tú prestarme tu libro, por favor, por 2 días? Entonces, no solamente sirve para especificar también for November, meses, ¿no? Months. También sirve para poder especificar tal vez días. Entonces también se puede manejar de esa manera para decir días, lo que son los meses. Entonces puede ir delante de los meses, delante de los, para especificar cuántos días. Y también para hablar de los que son for me, for you, for us, for her, for she, para mí, para ella, para él, así, ¿no? Y también para hacer alguna función, por ejemplo, cuando decimos esto sirve para, por ejemplo, a car, vamos a hacer un auto, vamos a poner, por ejemplo, a ver. Un auto es es usado, un auto es usado, digamos, para for making o for transportation.
For transporting sería. For transporting. Un auto es usado para transportarnos. Entonces puede ir antecedido de un verbo que termina en ing también. Es una posibilidad. Es una referencia nomás les estoy dando de los que son los. Yo creo que en otra clase vamos a hablar específicamente de lo que son las preposiciones. Hay un montón de preposiciones, por ejemplo, to, for, from. Hay una infinidad de preposiciones. Y solamente les estoy dando una referencia de lo que son todos ellos, ¿no ven? No sé si me están entendiendo. Es una referencia nomás. Yo sé que no va al tema, pero sin embargo lo utilizamos nosotros en todas las oraciones, ya sea en presente, pasado, futuro y demás. Bien, como estamos hablando del pasado, vamos a hablar de lo que es could, que es el pasado de can. Can es poder. Y ya habíamos hablado en la anterior clase que, por ejemplo, podemos decir can you give me your number or your name, por ejemplo. More simple. Can you give me your name? ¿Puedes darme tu número? Era eso, ¿no? En lo que es presente. Y could es podrías. Eso sería su pasado, ¿ya? Para convertir en pasado simplemente nosotros ponemos el could, cambiamos el can por el could y ya está. Could you give me your name? ¿Podrías tú darme tu número? Y responderá, yes, I could, or maybe, no, I couldn't. Entonces, eso sería el pasado de can. Y además que es más polite, es más formal. Puedes, podrías, mucho más formal. Y eso sería su pasado. De esa manera podríamos decir o formar oraciones. Esto es para hacer preguntas. Pero si queremos hacer oraciones afirmativas, por ejemplo, o negativas. En presente era, por ejemplo, para poder decir las habilidades. Si decíamos, él puede cantar muy bien. Very well. Es una habilidad que tiene una persona. Entonces, can se usa para poder decir alguna habilidad de alguna persona. He can sing very well.
para convertir en pasado, vamos a decir, él podría cantar muy bien. Entonces solamente el can se cambia por el could. Y mantiene el orden de la oración y demás. ¿De qué manera hacemos las preguntas? Igual, solamente ponemos could en vez del can y ya tenemos oración completa. Ahora para negar, simplemente decimos couldn't. Para negar nosotros decíamos, por ejemplo, en presente simple decíamos nosotros, I can. Ella no puede. Ella no puede estar sola, por ejemplo, para decir eso. She can't be alone. She can't be alone. She can't be alone. Pero si queremos decir en pasado, vamos a poner she could be. She couldn't. Simplemente se añade esta contracción. Not. Que es igual a should not o can not. ¿No ven? Simplemente cuando estamos haciendo la contracción, couldn't, can't. Se sobreentiende la otra N. Se supone que hay doble N aquí. Cannot. O escriben cannot o ponen can't. Only can't. De la manera más contractada y la manera más completa. Entonces eso sería su pasado. Couldn't. Ella no podrá estudiar, por ejemplo. Yesterday. Bien, eso sería todo en cuanto a lo que es el auxiliar can y could. Entonces es su pasado y simplemente se realiza de esa manera, mantiene el orden. Simplemente la diferencia es que en vez del can se pone could. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Entonces eso sería en cuanto a el pasado del can y could. ¿Tienen alguna pregunta? La siguiente clase vamos a hablar de lo que es el futuro simple. Vamos a hablar de lo que es el going to y también del auxiliar will. Eso sería todo por hoy, excepto que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguno de ustedes. Bien.
That's all. See you the next class. And have a nice day. Bye, girls and boys. Bye, teacher. Bye, bye. Bye. See you later. Thank you.